Algunas veces cuando nuestro teléfono suene y recibimos la llamada o mensaje de una persona, muy probablemente la otra persona nos pregunte, ¿qué estás haciendo? Hey dude, what you doing? Hey bro, I'm recording a video, man. Podemos contestar qué es lo que estamos haciendo. Y en este video aprenderemos cómo expresar acciones continuas. Bienvenido a Inglés sin tanto rollo. Comenzamos. Pues bien, para expresar acciones que estamos realizando, necesitamos comenzar por el verbo. En este caso, como en el ejemplo, la palabra record. Y para expresar continuidad, necesitamos que el verbo se traduzca a su terminación ando y endo. En este caso, la traducción tendría que ser grabando. Y en inglés, dichas terminaciones las podemos obtener mediante la terminación ing. Entonces, el verbo que estamos utilizando, record, se modificaría agregándole la terminación ing, lo que nos resultaría en recording, lo que se traduce como grabando. Teacher, ¿es necesario explicar algunas adecuaciones a los verbos con la terminación ing? Cierto, tienes toda la razón. Venga. Pues bien, al agregar la terminación ing a algunos verbos, hay que tener en cuenta algunas excepciones o modificaciones. Hay que tener en cuenta los siguientes casos. Vamos con el caso número 1. Los verbos que tienen una sola letra E al final. Por ejemplo, el verbo dance, en este caso la E que se encuentra al final, tenemos que removerla y en su lugar poner la terminación ing, lo que nos resultaría en la palabra dancing. Ahora, el caso número 2. Son aquellos verbos que terminan con la letra Y. En este caso, la Y no se quita, se va a conservar y ahí mismo agregamos la terminación ing. Un ejemplo claro de esta conjugación sería el verbo play. Vamos con el tercer caso. Son aquellos verbos que tienen en la parte final la letra I y la letra E. En este caso se va a remover la I y la E y se va a poner en su lugar la letra Y y vamos a agregar la terminación ing. En este caso la palabra die, cambiamos la I y la E por la Y y agregamos ing. Y vamos con el cuarto y último caso, que terminan en N, T o P. En este caso, la última letra se va a duplicar y posteriormente le vamos a agregar la terminación ing. Pues bien, solo hay que tener en consideración estos 4 escenarios para poder conjugar de manera correcta a los verbos con terminación ing. Muy buena explicación. Entonces, teniendo conjugado el verbo en ing, procedemos a agregar un pronombre a la oración. Recuerda que los pronombres son la parte fundamental de todas las oraciones en inglés. Por lo que nos resulta he recording. No, espera. Eso no suena muy bien. ¿Nani? 3 días después. Nos está faltando una parte ahí. En este caso lo que nos está faltando es el verbo to be. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar. Entonces lo que nos está faltando es él está grabando. En este caso, para escribir está, utilizaremos la palabra is. Recuerda que la opción is es la que utilizamos debido a que estamos ocupando el pronombre he en tiempo presente. Abajo en la información de la descripción te dejo un link con la explicación del verbo to be cuando utilizar am, is o are o cualquiera de las opciones en tiempo pasado y tiempo futuro. Continuamos. Si modificáramos dicha oración y en vez de he ocupáramos el pronombre I, tendríamos que modificar el verbo to be, en este caso remover is y agregar la palabra am. Porque am es la forma del verbo to be que utilizamos con el pronombre I. Lo que nos resultaría en la palabra I am recording. Y si quitáramos I y utilizáramos we, tendríamos que utilizar la palabra are, que es la forma del verbo to be para el pronombre we. Lo que nos resultaría en we are recording. Y de esta manera formamos el tiempo presente continuo. Ahora, ¿qué pasaría si quisiera expresar acciones que estuvieron sucediendo, pero en el pasado? Lo que nos lleva a el tiempo pasado continuo. En este tiempo verbal es todavía más sencillo aún porque las opciones que provienen del verbo to be en tiempo pasado nada más son 2. Podría ser el uso de was o el uso de were. Pongamos un ejemplo. Es todavía más sencillo aún. Si este video te está siendo de utilidad, dale un clic al botón de like. Eso, muchas gracias. En pasado continuo tenemos una sola parte por modificar. Tomamos la misma estructura del presente continuo. En este caso, por ocupar I, la forma del verbo to be que le corresponde es was. Lo que nos genera la oración I was recording. Si en vez de I estuviera el pronombre we,
tendríamos que ocupar were, porque were es la forma correcta de utilizar el verbo to be con el pronombre we, lo que nos resultaría en la oración we were recording. Solo recuerda que la forma del verbo to be en pasado va en función del pronombre que estés ocupando. Y vamos con la siguiente explicación. El futuro continuo. Para expresar acciones que van a suceder más adelante, procedemos a utilizar la estructura del presente continuo I am recording. Solo con la única diferencia que en el tiempo futuro solo existe una opción para los 8 pronombres personales. En este caso, la única opción que tenemos para escoger es will be. Recordemos que el uso de will indica una acción que va a suceder más adelante y conjugada con el verbo be se interpreta como estaré. Por lo tanto, I am recording lo tenemos que modificar y quitar am y en ese espacio pondremos will be, lo que nos resulta en la oración I will be recording. Recuerda que en futuro solo tenemos una opción. Si ocupas el pronombre I, he, she, cualquier pronombre, la única opción será will be. Por ejemplo, si ocupáramos el pronombre she will be recording. Si ocupáramos el pronombre he will be recording. Recuerda que en este tiempo will be se ocupa con todos los pronombres. De esta manera tenemos explicados el presente, pasado y futuro continuo. Si este video te fue de utilidad, te recomiendo el siguiente video.